buenos días. Creemos que es muy buena hora para iniciar una buena radioterapia. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es un gran día, la vamos a pasar muy bien. Un mensaje positivo, un mensaje alentador. Iniciamos la terapia con espíritu de amor, con actitud optimista, pensamiento conciliador, con mirada positiva y ojos de triunfador. Buenos días, es un día encantador. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¿Cómo están, queridos amigos? Buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia Directo a la Conciencia que iniciamos justo en este momento. Ya estamos transmitiendo en vivo a través de nuestro live streaming en Facebook Live. Como todos los lunes, los miércoles y los viernes, estamos aquí con muchísimo gusto. Hoy es miércoles 3 de septiembre del 2025. Está corriendo el mes, empieza como que muy rápido, ¿no? No sé qué impresión tengas, pero yo tengo la sensación de que el año ha ido así como que apúrate porque tengo prisa. Algo así tengo la sensación. Bueno, pues hoy con muchísimo gusto platicamos sobre un tema que me parece muy propicio, sobre todo cuando queremos saber cuáles son las señales que nos pueden estar indicando si realmente vamos creciendo. Personalmente, el crecimiento personal es este proceso continuo y consciente de automejora, de transformación personal, que, pues como su nombre lo indica, crecimiento que abarca aspectos emocionales, abarca aspectos mentales, conductuales, o sea, de cómo nos conducimos, cómo actuamos, cuál es nuestra conducta. Y todo esto lo hacemos con el objetivo de alcanzar el máximo potencial de nosotros, que nos permita superar limitaciones, que nos permita lograr una vida plena, una vida satisfactoria y todo lo que comúnmente, pues aunque parezca un cliché, queridos amigos, pero comúnmente suena cuando queremos saber cuáles son las señales que nos indican que estamos creciendo personalmente. Señales de crecimiento personal, vamos a llamarle, y de cómo llega el momento en que una vez que nos percatemos de que realmente estamos creciendo en lo personal, bueno, pues celebremos nuestra propia evolución, la disfrutemos, incluso compartamos con nuestra conducta, con nuestros hábitos, con nuestra actitud y cómo podemos convertirnos en esa persona que, aunque yo sé que a muchos como que no les parece muy bien, pero convertirnos en esa persona que sea agradable, y con eso quiero decir que agrade a cuando menos la mayoría, si no a todos, y que se convierta uno en esa persona a la que todos buscan. Yo no sé si te guste esa etiqueta, pero yo creo que es lo más deseable, es lo más normal, que la gente nos busque porque aprende de nosotros, porque siempre encuentra una respuesta a sus dudas. No quiero decir esto que con el crecimiento personal de uno se va convirtiendo uno en terapeuta, en él resuelve problemas de toda la gente. Pues como que no es por allí, digámoslo de esa manera. Pero fíjate que cuando la automejora,
cuando nuestro propio crecimiento personal nos lo ponemos así como una especie de objetivo, de meta. Por ejemplo, yo puedo decir esto porque me dedico a ello, pero cuando la gente acude a buscar ayuda, a buscar terapia, alguna orientación, algún entrenamiento por el coaching, de cómo, déjame repetirlo, cómo se entrena uno para ser mejor persona y cuáles son los indicativos de que estamos creciendo y que tenemos, como le decía hace unos días a una persona, intereses nuevos. Eh, Hay cosas que ahora ya no nos interesan, ya no son tan atractivas para nosotros y vamos cambiando los intereses, vamos superando los hábitos viejos, los que ya no nos ayudan, los que ya no nos sirven, y esto refleja evidentemente evolución personal. Y hasta nos lo pueden decir, lo cual me parece muy grato para el ego cuando nos dicen, oye, pues estás mejor, estás cambiando, te noto diferente, ahora eres mejor persona, ahora eres más tratable o cual sea. Entonces, trabajar con personas a veces para nosotros resulta pues no solamente retador, ¿sabes? Porque pues uno como terapeuta, uno como coach, recibe a personas que necesitan un cambio, que quieren crecer, que quieren automejorar, que quieren ser mejores personas. Y entonces no aceptan muchas veces, lo cual no es malo, pero no aceptan muchas personas la posibilidad de que puedan cambiar y que puedan ser mejores porque, bueno, podríamos resumirlo en la creencia de que a todo mundo le causa temor lo desconocido. Entonces, aceptar lo nuevo, aceptar lo desconocido, aceptar lo imprevisto, lo que no tenía planeado, pues resulta a veces incómodo para muchas personas, pero lo que yo he visto es que, mira, una señal, bueno, vamos a decir varias señales de que estamos creciendo personalmente, pero una muy importante es la tolerancia a la incertidumbre, la flexibilidad mental. Y esto indica no solamente fortaleza mental, como lo decía creo que Walter Rizzo en su libro de La mente flexible, y que nos brinda capacidad para avanzar pese a las distracciones que nosotros mismos nos autoimponemos cuando decimos inconscientemente, no, pues no voy a poder, no, pues nunca he podido, no, pues no creo en esto, no, pues no creo en lo otro. Fíjate que eh, la mayoría de la gente, no solamente la que busca ayuda, ese es un grupo que yo considero como que muy importante, pero incluso las personas que no lo dicen abiertamente, pero que están pensando en su muy fuero interno, que tienen un fuerte deseo de crecimiento personal, de mejorar como personas porque quieren corregir algo, para decirlo de una manera breve y sustanciosa. Sin embargo, muchas veces debido a que vivimos con nosotros mismos todos los días y que podríamos pensar que no tenemos puntos de comparación, o sea, estás creciendo, estás mejorando, pero ¿comparado con quién? Bueno, me gustaría tomar el punto de comparación en uno mismo, porque superación personal querría decir, en este caso, que yo supero lo que he sido para ponerme en un plano superior a mí mismo, no superior a los demás. Eso no es superación personal, más bien es otra cosa, pero muchas veces incluso cuando vemos y cuando el terapeuta o alguna persona, tu pareja, tu familia, tus hijos, tus padres, te dicen que vas mejorando, que vas creciendo, pues muchas veces, y aquí es donde voy a llamar tu atención, nos detenemos en cómo una versión anterior de nosotros era inferior
entre comillas, y nos castigamos por ello, y a veces decimos, quiero cambiar. Yo, curioso que es uno, me gusta preguntarle a las personas por qué quieren cambiar y hacia dónde quieren cambiar y por qué quieren cambiar, para qué quieren cambiar. Y cada una de estas preguntas tiene una respuesta distinta. Mm, a veces yo me pongo a pensar que debe de haber indicadores, de hecho los hay, como lo vamos a ver ahora, que nos digan en silencio que estamos mejorando y qué aspectos podemos seguir mejorando y qué aspectos están ya pues no terminados, porque uno nunca termina de mejorar, pero sí satisfactoriamente nivelados como para que nos encarguemos de otras áreas de nuestro crecimiento personal. Así que hoy te voy a platicar de cuáles son las señales de que estamos evolucionando, de que estamos yéndonos por el buen camino, que estamos creciendo en lo personal. Así que yo te pido que te quedes aquí conmigo y que pues disfrutemos de esta mañana hermosa, húmeda, del miércoles 3 de septiembre del 2025. Regreso. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que hay definitivamente muchas señales que nos pueden indicar que estamos mejorando y que estamos creciendo, pero que no nos damos cuenta porque, te repito, parece ser como que no tenemos puntos de comparación. Pero leía yo un reportaje, bueno, un artículo que escribió la psicóloga, perdóname, Alice Boyes. Espero que se pronuncie bien, Alice Boyes. La psicóloga dice que hay señales que nos están indicando que estamos creciendo. Y una de ellas, lo cual no deja de ser sorprendente, es que nos están entusiasmando cosas que antes nunca nos habían interesado. Y lo he podido comprobar cuando pregunto a las personas o espontáneamente me comentan que ahora están interesados en otras cosas, incluso en ser más amables, en buscar la forma de mantener una relación satisfactoria, nivelada para lo que uno pretende. Y entonces, pero por el otro lado, también he comprobado que hay personas que de repente les gustan otras cosas. No sé, la fotografía, la pastelería, conozco personas que lo han hecho, algún tipo de comercio, vender algo, cocinar rico, vender comida. O sea, son esas cosas que te van entusiasmando con actividades que tal vez algún día dijiste, no, pues cómo me iba a imaginar que yo iba a hacer esto, que yo iba a hacer lo otro. O sea, el cambio evolutivo se va notando cuando empiezas a interesarte en hacer cosas distintas. Y como una especie de advertencia, digámoslo de esa manera, me gusta mucho decirle a las personas que acuden con nosotros que van a cambiar y que se preparen para algún cambio, que todavía no sabemos cómo, cuándo, en qué sentido, en qué rumbo, pero van a cambiar las cosas. Y a veces como que me da la impresión de que, ok, sí, está bien lo que tú digas, ¿no? Pero de repente
Y de repente me gusta mucho insistir en ello porque ahora resulta que me gusta hacer cosas que antes no. Y esto demuestra la voluntad interior, digamos, personal, de cambiar de opinión, de cambiar de hábitos y dejar de evolucionar, o más bien dejar que evolucione el concepto que tienes de ti mismo, de ti misma, porque evidentemente con el crecimiento personal las cosas van cambiando. Y mira, deja meter aquí mi cuchara. Los mensajes subliminales que nosotros recomendamos al público tienen ¿cómo te diré? Ese poder de transformación, yo diría, de reprogramar la percepción que tenemos de la realidad y que nos va moviendo. Haz de cuenta que estás viendo un escenario y luego inconscientemente te vas moviendo a la siguiente escena. No sabes por qué, pero te están gustando otras cosas y ese es el primer indicio de que estás evolucionando. Ahora, muchas veces lo que antes nos parecía como que muy interesante, como que vital para nosotros, como que ya no nos interesa tanto. Y creo que una forma de verlo así muy, muy sutil es que, por ejemplo, tus amigos del pasado ya no son tus amigos. Los amigos de la secundaria, de la prepa, de la escuela, bueno, algunos, ¿no? Porque tenemos de ese tipo de amigos que siempre serán amigos, aunque no nos veamos, aunque no nos frecuentemos, pero recuerdas a las personas que conociste incluso en el kinder. Estaba viendo el otro día en Facebook una foto que no me llamó mucho la atención, pero leí que era la generación del kinder. Me dio risa porque pues, no deja de ser una divertida ocurrencia. Ahora, cuando nosotros oímos una canción o vemos una película del pasado o un programa de televisión en que uno, pues hace poco nos reuníamos en familia y mis hijos comentaban una serie de programas de televisión que ellos veían, yo no, por supuesto, tal vez estaba trabajando o no sé, pero las horas de relax que los niños tienen, bueno, pues lo dedican a ver programas y se acordaban incluso los nombres de los personajes, el detalle del capítulo tal o esto y aquello. Y muy a menudo, si estamos evolucionando, como que nos castigamos por haber perdido el tiempo en todas esas cosas. Yo no lo llamaría, era un aprendizaje, ¿no? Como que, bueno, pues uno dice, los niños están allí, están en casa, están seguros, están protegidos, no salen, no son vagos, pero pues, también cuando el exceso de ver demasiada televisión o estar demasiado en el Facebook o en las redes, pues como que va formando otro tipo de generación que ya no es muy comunicativa, pero ese es otro tema. Ahora, muchas veces la evolución de uno se va notando porque nos interesa trabajar con personas más inteligentes, menos convencionales. Platicaba hace unos días con un joven que estamos atendiendo y que nos decía que ya no le interesa mucho salir con sus amigos que beben, que juegan desmedidamente, que no tienen horario, que no tienen límites. Y entonces uno puede pensar que se está haciendo viejo, pero pues no. Yo creo que lo que realmente sucede es que uno está evolucionando, ya no te interesan las mismas cosas, experimentas el deseo de trabajar con otras personas, hablar de otros temas, personas cada vez más inteligentes que demuestran que hemos notado precisamente la falla que teníamos cuando estuvimos dedicando muchas horas, mucho tiempo, mucha vida a perder el tiempo con personas que nos dejaron problemas, dependencias, adicciones, vicios, quién sabe qué.
Entonces, creo que así como el deseo de buscar personas más inteligentes, vamos a llamarles de esa manera, con quienes trabajamos, con quienes nos juntamos, con quienes platicamos, y como que renace el deseo de hacer nuevos amigos. Si eso es lo que está pasando contigo, quiere decir que estamos bien, vas evolucionando, y esa es una manera de medir tu propio crecimiento personal. Vas mejorando y vas cambiando tu mundo. Eso tiene que ser muy bueno. Bien, lo que no es bueno es que no tenemos todavía comentarios. Bueno, quién sabe. Pero en fin, yo soy muy paciente y al rato vamos a tener muchos más. Señoras, señores, yo soy Gilberto Marín. Gracias por estar aquí con nosotros en el programa Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que otra cosa también sucede muy importantemente cuando vamos evolucionando personalmente, cuando nuestro crecimiento se da, yo diría que a veces de manera natural y a veces de manera inducida. La manera inducida es la que provocamos o provoca el terapeuta o alguna persona a la que uno acude a buscar ayuda, porque nos va indicando eficientemente muchas veces, lo cual hay que buscarlo, eficientemente nos va indicando el camino más correcto posible para mejorar esa condición que traemos, que puede ser, no sé, alguna adicción, algún exceso, bajar de peso, depresión, ansiedad, estrés, rencor, resentimiento, ira, coraje. O sea, todo eso se puede superar con la terapia. Y cuando tú necesitas una situación así, es porque, en primer lugar, tu deseo de tomar esa ayuda y esa terapia va indicando ya el primer paso. Estás consciente de que debes cambiar y que estás dispuesto a hacerlo y a someterte a algún tipo de, no sé, tratamiento evolutivo que te vaya llevando gradualmente, poco a poco, sanamente a un nivel de conciencia mucho más elevado. Y entonces, cuando tenemos un nivel de conciencia más elevado, como que somos más tolerantes con las cosas que antes te parecían inciertas o motivo de molestia o motivo de intolerancia, válgame la redundancia, sin que antes te resolvieras a cambiar simplemente porque no podías, o algo te decía no, y así no, y te volvías inflexible y te volvías muy intolerante. Entonces, cuando estás creciendo personalmente, eso como que lo vas dejando atrás. Y muchas veces en la vida necesitamos tolerar problemas que no podemos resolver de inmediato, entender lo que no podemos cambiar de inmediato, soportar aquello que es un mal necesario, por decirlo de alguna manera, situaciones para las que muchas veces buscamos respuestas inmediatas, claras, pero que no las encontramos, que no es posible resolver un problema justo en este momento, o relaciones que se encuentran posiblemente en una fase de insatisfacción, de poco avance, se encuentran atoradas o son relaciones que aparentemente no están funcionando,
Y entonces muchas veces culpamos a la otra persona porque las cosas no están funcionando bien, pero cuando aprendemos a ir evolucionando y creciendo en lo personal, podemos aprender a avanzar con un propósito, con una mejor intención, con una meta, cuando tenemos ansiedades o distracciones o motivaciones que de alguna manera son como un signo de fortaleza mental, como que son un signo de evolución, de cambio, de mejora, de automejora personal, porque sabes, cuando uno está inquieto, cuando uno tiene ganas de hacer algo nuevo, o cuando uno tiene ganas de seguir haciendo lo que hace, pero mejorarlo cada vez, es una muestra de que va evolucionando, que va creciendo en lo personal. Y muchas veces esto nos va permitiendo que veamos a otras personas u otros eventos con mayor claridad de lo que lo hacíamos, como que ahora lo vemos de otra manera. Y esto es muy común cuando tú puedes distinguir la diferencia entre cómo veías las cosas antes y cómo las ves ahora. Me comentaba hace unos días una persona que ahora es mucho más, y así lo hacía, mucho más tolerante con su hija, que, bueno, sus acciones, sus conductas, sus hábitos, como que pues molestan a cualquiera. Realmente me pareció como que algo exagerado de parte de esta niña, pero finalmente pues para todo eso hay que tener tolerancia, paciencia sobre todo si uno es papá o mamá, porque uno tiene que ir aprendiendo a evolucionar gradualmente, pero sin receso, cuando uno tiene que ir aprendiendo a educar a alguien. O sea, ¿cómo podemos educar a alguien si no sabemos cómo? Si no tenemos la tolerancia y la flexibilidad que se necesita, porque muchas veces lo vemos todo tan complejo que no todo el tiempo estamos dispuestos a salirnos de allí, porque no somos capaces de mover un dedo, de ser flexibles, de movernos por acá, de movernos para allá, y muchas veces podemos estar viendo las cosas de una manera absoluta, o sea, de solamente una forma de ver las cosas. Y ahora, creo que una forma de evolucionar es cuando podemos comparar cómo resolvíamos los conflictos antes y cómo lo estamos haciendo ahora, y comprender mejor a las personas, comprender mejor el momento, la situación. Durante algún tiempo yo le estuve insistiendo a esta mujer que se ubicara correctamente en el papel de mamá, de amiga, de maestra, de una persona comprensiva, porque me parece, y esto no es un juicio malo, me parece que solamente tomaba su papel de gendarme, de jefa, porque pues su trabajo es uno de esos trabajos en donde hay que ser muy inflexible en muchos casos, muy firmes, porque es un trabajo pues de cierta autoridad, ¿no? Entonces llegas a tu casa y traes el rollo de que como eres un gendarme en tu trabajo, pues pretendes serlo igual en tu casa, y nada de lo que hacen tus hijos te parece, y quieres corregirlo de la misma manera en que corriges a tus empleados o subalternos o compañeros, etcétera. Oye, pues como que no. Entonces, cuando uno va cambiando su correcta percepción acerca de cómo soy yo en el trabajo, y cuál es mi trabajo, y qué se requiere de mí en mi trabajo, y qué se requiere de mí en mi casa. Y entonces, como cuando empezó a entenderlo y cambiar hacia ese modelo de persona,
pues no solamente se sintió mejor con el trato con su familia, sino hasta, déjame decirte, que hasta yo me sentí mejor cuando empecé a ver que evidentemente la gente cuando va mejorando, va evolucionando, va cambiando su tolerancia, su capacidad de ser flexibles y simplemente ya no son buenas o ya no son malas personas, simplemente son personas eficientes. Y para eso hay que luchar, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a tomarnos la libertad de ir a una breve pausa, queridos amigos. Yo soy Gilberto Marín y estamos en vivo en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que una señal que a mí me gusta mucho de recordarles a las personas que le van indicando a uno que va evolucionando, que va mejorando, que se va superando en lo personal. Y esa señal es cuando estamos más interesados en ser más disciplinados. No sé, mira, tal vez los ejemplos sean muy obvios, pero cuando una persona tiene problemas de adicciones o tiene problemas de alcoholismo, tabaquismo, exceso de comida, o simple y sencillamente no tiene tolerancia para con los demás, explota, es de mecha corta, tiene mucho coraje, no se puede hablar con esta persona. O sea, cuando esas cosas están sucediendo, es evidente que hay algo que mueve o motiva a las personas a actuar de esa manera. Y si lo queremos ver desde este ángulo, entonces quiere decir que no hemos tenido no solamente el poder para autocontrolarnos ni autodirigirnos para lograr mejores cosas de la mejor manera. Ahora, los expertos nos dicen que es un signo de madurez emocional y sabiduría si estamos interesados en enfoques que requieren mayor consistencia a largo plazo. Te pongo un ejemplo. Hace un tiempo platicaba con una persona que su mayor interés, vamos a ponerlo así en ese orden, era mejorar su relación con su familia. Vamos a decir que esa era su mayor preocupación. Ok. Cuando te pones a analizar qué es lo que está haciendo esta persona en este momento que le lleva a tener dificultades para relacionarse con su familia, bueno, pues muchas cosas, intolerancia, inflexibilidad, mal carácter, indisciplina, no solamente con su tiempo, sino con sus recursos, su dinero. Y entonces, pues tú dices, ok, si el objetivo es mejorar su relación con los suyos, vamos a tener que mejorar o desaparecer o corregir o cambiar todo lo que está haciendo esta persona que como resultado de estarlo haciendo así, está teniendo estas consecuencias. Ok, entonces, si estamos interesados en enfocarnos
en algo realmente inteligente, sabio, o sea, que nos podamos decir que evidentemente están cambiando las cosas. Lo que yo he visto es que a pesar de que no ha logrado al 100% todo lo que se ha propuesto este hombre con respecto a los intereses con su familia, pero ha evolucionado muchísimo. Hace unos días le pregunté del 1 al 10, como qué tanto sientes que ha mejorado, y me dice como 6. Pues de 0 a 6 pues es mucho trecho, y entonces cuando nos sentimos menos atraídos por un plan a corto plazo, que tú digas, porque nos pregunta muchas veces la gente, ¿en cuánto tiempo veré resultados sobre esto que quiero lograr? Bueno, pues en primer lugar me gusta decir que no hay prisa. O sea, se puede dar en unas semanas, se puede dar en un mes, o se puede dar en unos meses, o se puede dar, todo depende del tiempo, la disciplina y todo lo que invirtamos en el cambio. Pero si invertir en el cambio requiere de nuestra propia conciencia, de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia habilidad para cambiar las cosas, entonces las prisas o los planes así de que fast track o special delivery como que ya pierden cierto atractivo. O sea, ¿qué te quiero decir? Ya los cambios no se dan cuando yo quiero, sino los cambios se dan cuando voy haciendo lo correcto, cambio tras cambio, cosa por cosa, pauta por pauta, hasta que, como consecuencia de tener una mente cambiada y un orden distinto a mis prioridades, la consecuencia es que de repente va a surgir eso que busco. Por eso, mira, los muy expertos en estas cosas nos dicen, no te preocupes por el resultado, preocúpate por lo que estás haciendo por conseguir el resultado, porque el resultado no te imaginas cuál va a ser. Incluso yo he conocido personas que están muy felices por lo que han obtenido, es distinto a lo que pensaban obtener, y están mucho más contentos, mucho más felices, porque de repente las expectativas hacen que nos prometamos demasiado, y yo voy a hacer esto, y voy a cambiar, quiero que cambies, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro. Pero si nos interesamos más en el proceso, en el camino, disfrutándolo, haciendo cambios, teniendo conciencia de la hora y disfrutando de nuestra propia evolución que se va presentando así gradualmente, entonces eso demuestra madurez y confianza, eso demuestra crecimiento personal, y eso demuestra que de alguna manera creemos, posiblemente sea algo nuevo para uno, creemos en nuestra capacidad para ser consistentes en lo que realmente importa para lograr nuestros objetivos. Y para resumirlo de una manera, preguntaríamos a este hombre, ¿qué es lo que realmente importa en este cambio que estás haciendo? Lo que importa es que ahora tengo más paciencia, como que soy más tolerante, como que tengo más calma, como que veo mejor las cosas, como que ya no veo a mi familia como rivales, como enemigos a vencer. No, cuando entendemos, gracias a nuestra evolución personal, que nuestra familia es un equipo, y fíjate cómo los equipos pues son, digamos, cooperadores entre sí, son sinérgicos, la gente rema siempre en una misma dirección, parafraseando aquel libro de Remando en la misma dirección, que habla precisamente de la sinergia. Y las investigaciones muestran que las personas sinérgicas, las personas que van marchando siempre en la misma dirección, se van volviendo
más cuidadosas con sus relaciones, con sus decisiones, con su tiempo. Y entonces todo eso nos permite que a la larga, o sea, aquí entra un poco la filosofía de decir, como cuánto tiempo vas a vivir en este mundo o cuánto quieres vivir. No, hay gente que se divierte como yo lo hacía. Como yo pienso vivir 100 años, pues apenas llevo la mitad o un poquito más, un cuartito, ¿no? Pero, o 3 cuartitos de vida, pero no sabemos. Lamentablemente hay mucha gente que muere joven o hay gente que muere después de los 100, ¿no? Entonces, creo que cuando cultivamos paciencia, em, confianza, madurez emocional, estamos listos para poder decirnos a nosotros mismos y demostrar, porque no le puedes decir a una persona, oye, ¿sabes qué? Yo soy una persona que me he superado personalmente. Sí, oh, ok, muy bien. Pero, o sea, crecer no es algo que se dice, es algo que se hace, es algo que se demuestra con hechos, porque eh, muchas veces la inmadurez nos lleva a creer que somos como somos y estamos seguros de que somos lo que somos, y te voy a dar una señal de crecimiento personal cuando ya no estás tan seguro de ser lo que tú dices que eres, porque en realidad no eres quien tú dices que eres. Ok, ahorita te explico, pero vamos a ver, nos dice Airam González, tarde pero seguro, aquí ando, buen día señor Marín, muchas gracias Airam. Nos escribe Marta López Lagarda, dice, buenos días, sí, reconocer el antes y el después es gratificante, gracias, sin lugar a duda, se necesita ayuda para mejorar. Bendiciones para todos y gracias por compartir, nos dice Marta López Lagarda de este programa, que nos escribe y nos pone un corazoncito, qué linda. Muchas gracias. Bueno, pues eso me permite evolucionar, madurar. Y a propósito del tema de hoy, ¿cómo podemos comprobar que realmente tenemos crecimiento personal? Yo soy Gilberto Marín y voy a una pausa. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. No es tan dudoso que tengamos la sensación, la impresión, digamos, la sensación más correctamente, de que seguimos siendo igual, seguimos siendo la misma persona. Nos sentimos muy seguros de quién somos, decimos que somos así, que nada nos va a cambiar y cosas por el estilo, que defendemos a capa y espada, como se dice, lo que somos, o cuando menos lo que creemos que somos. Ya hemos hablado del ego y de cómo tenemos esa falsa idea de nosotros que nos hace creer que por ningún motivo y por nada del mundo vamos a cambiar. No podemos cambiar, no nos podemos permitir, pero cuando ya no estamos tan seguros de que somos así y que
el autoconcepto que tenemos de nosotros mismos no es necesariamente una señal de crecimiento personal, porque podemos estar creciendo sin sentir que tú eres una persona flexible, puedes estar creciendo sin creer, sin pensar, sin estar consciente de que realmente una persona que ha evolucionado es una persona muy adaptable al evento que se llama este momento, al entorno, a los tiempos, a las circunstancias, incluso a la gente, cómo nos vamos adaptando con el tiempo a nuevas circunstancias, pero puede ser una señal, o sea, el sentirnos no tan seguros de ser lo que somos, puede ser una señal de que podemos ser flexibles, de que nosotros mismos somos personas que evolucionan. O sea, no podemos ser la misma persona de hace un tiempo, independientemente de que cómo hayamos sido, incluso aun cuando hayamos sido mejor persona de acuerdo a nuestros propios parámetros, llega el momento en que las circunstancias, las personas, los acontecimientos, la historia familiar, la historia conyugal, pues puede ir cambiando, y entonces nuestra naturaleza va cambiando con el tiempo. Si ahora tenemos ante nosotros una dificultad que no teníamos antes, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Igual que resolvíamos antes los problemas? ¿O cuando la gente nos dice algo como, ya vas a empezar otra vez con lo mismo? Y eso indica que en realidad no se ha resuelto el problema, seguimos estancados en lo mismo, o puede estar significando que no has evolucionado, que no has cambiado, que sigues sintiendo la impresión de que eres esa persona única, que no es capaz de cambiar. Entonces se convierte uno en una persona menos consciente. Ahora, el asunto aquí es que cuando tenemos precisamente esa confianza de que somos flexibles, de que somos capaces de movernos de aquí para allá porque estamos estorbando o porque la vida nos está exigiendo que seamos más congruentes, más inteligentes, más flexibles, y entonces pues como que tengo la impresión de que nos vamos volviendo más conscientes, o cuando menos ansiosos, menos preocupados por las cosas, por el que dirán, porque yo soy así, porque yo siempre he sido así, porque yo no estoy dispuesto a cambiar. Entonces, muchas veces, sin embargo, ¿sabes? Estoy pensando en la gente que se siente avergonzada por lo que hizo en el pasado y que quiere cambiarlo, o quiere cambiar sus sentimientos con respecto a esta situación, y muchas veces lo decimos así como que en voz alta: me siento mal por aquello que hice, o me siento mal por aquello que dije, o me siento mal por aquello que no hice o no dije. O sea, tanto peca el que hace como el que omite, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, el asunto es que cuando tenemos la obligación moral de analizarnos, de revisarnos de vez en cuando, de tener precisamente esa parte de nosotros que lleva, ¿cómo te diré? Que lleva una especie de historial. Claro, no todos estamos dispuestos a escribir un diario, o ahora con la tecnología, pues grabarnos aquí, día 5, día 6, día miércoles 3 de septiembre, hoy me levanté temprano. O sea, no lo hacemos así, no llevamos un historial y una minuta de nuestra vida, pero lo llevamos acá, en donde recordamos lo que nos parece grato, nos avergonzamos de lo que nos parece incómodo, ingrato, molesto, inadecuado, impropio, porque hicimos algo que nuestro ego, nuestro yo nos dice: está mal, estuviste mal, muchacho, muchacha. Entonces, cada vez que producimos algo, es como si estuviéramos haciendo una nueva versión de este producto, válgame la expresión, que es uno,
porque pues no es como la línea de ensamble. O sea, si tú vas a una fábrica o ves un producto, ves que todos son igualitos, los hacen en serie, ¿no? Pero por fortuna, a los seres humanos no nos fabrican en serie, cuando menos no mentalmente ni emocionalmente, todos somos muy distintos en ese sentido. Entonces, gracias a eso, unos evolucionan, otros no, unos evolucionan más que otros, más rápido, hacia mejores niveles de conciencia, y otros no, porque deciden no crecer, deciden no evolucionar, y entonces se olvidan que la versión tuya de mañana tiene que ser mucho mejor que la versión de hoy y mucho mejor que la versión de ayer. Entonces, había una canción sesentera, ¿no? ¿Te acuerdas? Hoy te amo más que mañana. Bueno, pero el asunto aquí es que cuando creamos esa versión nueva de nosotros, no sé cuántas versiones podamos fabricar, como que vas en la 50 versión, en la 100 versión, no sé, pero podemos sentirnos mal cuando llegamos a una versión nueva de nosotros y no hemos evolucionado absolutamente nada. No sé cómo decirlo porque se oiría un poco injusto, pero ¿cuánta gente habrá en este momento alrededor de tu vida que no ha cambiado ni un ápice, no ha cambiado nada? Todos siguen siendo igualitos, no cambian, siguen diciendo incluso las mismas cosas. Bueno, no somos jueces ni somos quien va a juzgar a las personas, pero es muy probable que no hayan evolucionado, no se permitan crecer o automejorar personalmente porque no adquieren nuevos conocimientos, no tienen nuevas experiencias. Yo recuerdo cuando mi abuela materna, conviví mucho con ella en los últimos años de su vida, porque fue cuando yo realmente pues me vine para acá. Ella vivía en Caléxico y yo la visitaba muy frecuentemente, y entonces un día me dijo, le pregunté yo, oye abuelita, ¿por qué nunca te volviste a casar? Porque ella era viuda, muy joven, quedó viuda de mi abuelo, y entonces le dije, ¿por qué nunca te volviste a casar, abuelita? Y se me quedó viendo y me dice, ¿para qué? ¿No? Entonces, en ese momento no tuve conciencia de ello, pero ahora lo sé, ahora me doy cuenta de que mi abuela y mucha gente se negó sistemáticamente a crecer, a tener nuevas experiencias en el amor, en el trabajo, en su vida, y simple y sencillamente a partir de que quedó viuda, se dedicó a vivir, a estar allí. No sé, pues, amo muchísimo a mis abuelas, pero pues ahí estaban. Ahí estaban. Bueno, voy a ir a la última pausa del programa del día de hoy, queridísimos amigos y amigas, y luego regreso con muchísimo gusto para el colofón de la historia del día de hoy sobre cómo podemos tener señales de que estamos creciendo en lo personal. Estamos de regreso
Y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Finalmente, queridos amigos, siempre ha sido como que muy grato encontrar nuevas actividades que nos lleven a, pues a que las cosas no sean tan aburridas. Y una forma de comprobar que hemos estado evolucionando, que hemos estado mejorando en lo personal, es que si tú has encontrado formas de crecer como persona y te pones a pensar en cuáles son esas actividades aburridas, bueno, vamos a llamarles aburridas, que pues los quehaceres domésticos, los aspectos repetitivos de la crianza de los hijos, tener que hacer todos los días lo mismo, la rutina diaria, ir al trabajo, estar en el trabajo, hacer lo mismo en el trabajo, o sea, como que uno se va quedando preso en la rutina, en lo de siempre, en lo que parece muy aburrido. Ahora, si estas actividades rutinarias no se sienten tan aburridas, muy a menudo demuestran que hemos encontrado formas de desafiar cognitivamente todo aquello que para muchos resulta muy aburrido, pero para una persona evolucionada resulta en cierta forma divertido. Y esto es muy a menudo que desarrollamos una especie de autodisciplina, lo cual es señal de crecimiento personal, que nos permite practicar habilidades como la observación consciente a través de las actividades que para antes nos parecían aburridas. ¿Sabes? La verdad es que son muy pocas cosas que yo encuentro aburridas, aunque sean repetidas, aunque sean iguales, aunque sean rutinarias, porque tal vez mi conciencia o la de muchos tenemos la fortuna de plantearnos de que cada día es un día nuevo. Hoy es un día nuevo, no sabemos qué nos trae este día y pues más valdría ponernos en el modo de vivir el día, disfrutarlo, aprender algo nuevo, hacer cosas que son ciertamente productivas mientras podamos hacerlo, porque muchas veces la mejor muestra de que hemos evolucionado y hemos crecido en lo personal es que nos volvemos más realistas sobre lo que realmente somos, de lo que realmente podemos cambiar y lo que no podemos cambiar. Ahora, la gente que ha podido evolucionar gracias a la terapia, gracias a su crecimiento personal en su trabajo diario, bueno, pues ha aprendido en mucho a moderar sus expectativas de experiencias previas. Ya no esperamos exactamente lo mismo. Incluso creo decirte con conciencia de que la percepción que tenemos de las personas va cambiando con el tiempo y o se vuelven para nosotros más confiables porque son personas de confianza, son personas con las que estamos familiarizados y entonces podemos ya hacer planes a futuro que nos lleven hacia adelante, que nos permitan ir creciendo, que nos permitan movernos del lugar, en lugar de renunciar de alguna manera a que pues ya no podemos hacer nada. Si no pude hablar con esta persona, bueno, pues ahí lo dejo en lugar de buscar otro camino o buscar otras personas. Eso es evolucionar. Incluso creo que, si no estoy equivocado, Gustavo Cerati decía que decir adiós es crecer. Entonces, creo que incluso una forma de evolucionar, una forma de crecer personalmente también requiere muchas veces de decir adiós, dependiendo de a qué lo dirijas. Ahora,
Muchas veces la gente que ha crecido en lo personal se siente mucho mejor con las soluciones que son lo suficientemente buenas para uno, que puedas decir con toda confianza y con toda gratitud que no hay mal que por bien no venga. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, vamos a ver cómo andamos por acá, porque fíjate que estoy, incluso anoche mismo estuve preparando en cierta forma el programa del próximo viernes. Todavía no lo termino, así que no te puedo dar el título, pero estoy en eso. Nos dice, bueno, nos da su like Daniel Gurrola Reinaga, Carmina Quintero. Gracias, Carmina, por escribirnos. Verónica Casillas, Airán González, Mónica Barreras, Leticia Marín, mi hermanita, Jazmín Morales, Enrique Orozco Espinosa, Arturo Higuera, Norma Flores, Ceci Sánchez, Hugo Alberto Vanegas Mosqueda, Max Maximino, Félix Fabi Peraza, Otto Hugo Mendoza Díaz y Brenda Fraire. Muy bien, pues estos nos dan su like, su me gusta, nos siguen en el programa. Al ratito vamos a subir el programa completo a YouTube para que también nos puedas seguir, darnos tu like, suscribirte al canal para que pues crezcamos, ¿no? No te quedes allí, demuestra tu evolución personal, danos tu like, suscríbete al canal. Bueno, ya me entusiasmé. Pues entonces, dicho lo anterior, queridísimos amigos, yo creo que es el momento de ir rápidamente al final. Yo me despido. Estoy consciente de que seguramente nos veremos aquí el próximo viernes. Y mientras tanto, amigos... gracias. No sé qué estoy haciendo, pero no estoy haciendo algo bueno, algo correcto. Bien, entonces déjame buscar aquí que ya encontré. Yo ya me voy con mi música a otra parte. Nos vemos el viernes. Yo soy Gilberto Marín. Oh. Así es la vida. Gracias. Y por favor, sean felices, pero sean inmensamente felices. Que sí se puede, por cierto. Tú eres la prisión y el prisionero. Eres la celda y el carcelero. Y también la libertad. Oh, tú eres lo que atraes, lo que rechazas. Ambas cosas son reflejo de ti. Y también la libertad. Abraza, entiende, perdona. Tu sombra fuiste hecho así, que cuando lo oscuro se asoma es porque estás parado en la luz.